mismo, el cual ya mencionaba el tema evangelístico, esperanza hay en Cristo, en Cristo hay esperanza, el cual hemos invitado en esta tarde a nuestro hermano Francisco Rádara, el cual ya habíamos anunciado así mismo con anticipación, que sería el que estará exponiendo esta serie de enseñanzas. Le dejamos el lugar a nuestro hermano. Dios le bendiga. Agradezco a Dios, hermanos, y a esta congregación que me dan la confianza para estar entre ustedes y compartir la palabra de Dios. Pero también les agradezco a ustedes que hayan tomado esta tarde para encontrarse con nosotros en esta ocasión y meditar en las Sagradas Escrituras. Y el tema que estamos tratando, hermanos, es que esta verdad, esta realidad, este hecho real, es que en Cristo hay esperanza. Y lo hemos estado basando, hermanos, en Juan el libro de Juan, en el capítulo 11, pensando en lo que dice el verso 25 y 26. Cuando dice la Escritura, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y estas palabras, hermanos, se dieron en el contexto de la enfermedad y muerte de Lázaro, el de Betania, el hermano de Marta y de María, familia muy amada por nuestro Señor Jesucristo, que ante conversar el Señor Jesús con Marta, y Marta decirle en el versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta, hermanos, está en cierta manera reprochando la tardanza de Jesús. Está reclamando, hermanos, en cierta manera el que él no hubiera estado presente antes de que su hermano Lázaro muriera. Y ayer, hermanos, basamos nuestra lección en el verso 3, cuando dice las últimas palabras: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y veíamos, hermanos, que Cristo es la esperanza en nuestros problemas de esta vida, particularmente en los problemas de salud, hablando en lo físico y hablando también en lo espiritual, porque en su llaga fuimos nosotros curados. Así es de que cuando Lázaro, hermanos, está enfermo, Marta y María mandan traer a Jesús, mandan llamar a Jesús, mandan decirle, pues, he aquí el que amas está enfermo. Pero Jesús, hermanos, no va al momento del llamado de esta familia querida por él, y se espera hasta el momento en que Lázaro muere. Y en el verso 14, entonces Jesús les dijo claramente, que es la base de nuestra lección para esta ocasión. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. El proceso, una enfermedad grave que, hermanos, termina con la vida de Lázaro. Y en estos momentos, el médico amado ha declarado la muerte de Lázaro. ¿Usted ha estado en alguna circunstancia de esta naturaleza? ¿Usted ha estado en algún momento en donde está afuera del quirófano mientras su ser amado, mientras su ser querido, su familiar, su amigo está siendo atendido de urgencia por algún problema que está teniendo y se debate entre la vida y la muerte y su vida físicamente está en las manos de los doctores? Y usted está ahí en la angustia de saber qué va a pasar, en qué va a terminar todo esto, y deseando evidentemente que su familiar, su ser amado, supere esta situación de salud, supere esta situación de enfermedad, y ahí está a las afueras del quirófano y a las afueras del hospital, esperando los resultados, esperando que el médico salga después de aquella cirugía
para que le tenga noticias, para ver qué fue lo que pasó. Y se come las uñas y no tiene ganas de comer y está en la ansia de saber qué pasará. Sale el médico y la noticia que usted quiere oír es: hemos salvado la vida. La noticia que usted quiere oír es: hemos recuperado a su familiar de las garras de la muerte. Se va a aliviar. Gracias a Dios. Y habrá alegría y lágrimas de alegría. Y habrá ganas de levantar nuestras voces al cielo y darle gracias a Dios por ello. Pero ¿qué tal si sale el doctor y dice: hicimos todo lo posible, pero se murió? ¡Qué angustia! ¡Qué frustración, hermanos! ¡Qué decepción! ¡Qué desesperación! ¡Qué ganas de que la noticia fuera todo lo contrario! De cambiar la escena de ese momento. Pero no. Lázaro ha muerto. El ser amado ha muerto. Hermanos, estas palabras no las deseamos oír. El mismo escritor a los Hebreos dijo en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, a partir del 15 hasta el 17, que nosotros le tenemos temor a la muerte. Que hay un sentimiento de temor a la muerte, humanamente hablando. Y que, hermanos, haríamos cualquier cosa por cambiar el rumbo de nuestras vidas y evitar la muerte a toda circunstancia. Jesús podía haberlo sanado. Mira, hermano, en el capítulo 4, en el versículo 46, el Señor Jesucristo ya había dado señales en este libro de Juan que Él podía hacer eso, podía sanar enfermos en el hecho mismo de la muerte. Y dice la Escritura: vino pues, verso 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces les dijo Jesús: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Ven la urgencia? Llega el Señor Jesús a Caná de Galilea y viene de Capernaum un oficial del rey cuyo hijo está enfermo, gravemente enfermo, está a punto de morir, y él viene urgentemente y le dice al Señor Jesús: Señor, desciende ahora, porque mi hijo está enfermo. Y Jesucristo le dice: sí, porque vieron las señales y los prodigios creen. Pero él dice: Señor, le insiste: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Este hombre sabía que Jesús podía hacer algo por su hijo, pero también creía que si Jesús se demoraba, su hijo iba a morir y ya no habría nada que hacer. Jesucristo le dijo: ve, tu hijo vive. Y aquel hombre creyó la palabra y regresó a su casa hasta el día siguiente. Y cuando iba regresando a su casa, sus siervos salieron a recibirle y a darle la noticia de: tu hijo vive. Este hombre les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y este hombre se acordó: a esas horas estaba yo hablando con el Señor. A esas horas Él me dijo: ve, regresa a tu casa, tu hijo vive. Ese es el poder que Él tiene. Ese es el poder que Él tiene. El oficial pensaba que Jesús tenía que ir hasta donde estaba su hijo. No necesita. No necesitaba. El oficial pensaba que Jesús se tenía que apurar porque después de que su hijo muriera ya no había nada que hacer. Tampoco eso es cierto.
Jesucristo podía sanarle sin tener que estar presente, y Jesús podía hacer algo con él, aunque este muchacho hubiera muerto. Y le dijo: vete a tu casa, tu hijo está vivo. Y a esa hora y en ese momento, al día siguiente, el oficial se estaba dando cuenta. En ese momento que hablaba con él, mi hijo empezó a estar mejor. Pero vean la urgencia. ¡Púrale! ¡Ven! ¡Apóyanos! Haz acto de presencia. Hazte presente. Porque tenemos temor a la muerte. Estamos, hermano, recuerda usted también en el capítulo 38 del libro de Isaías, hablando del rey Ezequías, en el verso 1 al 3. Cuando Isaías llega a la casa del rey y le dice: prepara tu casa porque morirás y no vivirás. Y aquel hombre enfermo en su lecho se voltea contra la pared y ora a Dios y dice con gran dolor, con grandes lágrimas, lloraba deseando no morir. Tenía temor a la muerte. Gracias a Dios que le dijo a Ezequías, el rey Isaías: desciende y dile al rey que le damos otros años más de vida. Pero así son. Nos angustia el puro hecho de pensar de que el médico salga y nos diga: se murió. Nos angustia, nos aflige, hermanos, nos frustra el puro hecho de pensar que el diagnóstico sea para nosotros: tienes unos cuantos días de vida. Porque nuestra humanidad se estremece ante el hecho de pensar que vamos a morir. En cualquier circunstancia, en cualquier situación. Sin embargo, hay otra manera de morir. Hay otra manera de ver la muerte, no solamente en el plano de lo físico, sino también en el plano de lo espiritual, que también debe ser más importante. Jesucristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, pero al alma nada pueden hacer. Porque el cuerpo tiene esperanza, pero si matan el alma, es la otra muerte. Si dañan tu alma, si tú mismo con tus propios pecados, según Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, si yo mismo con nuestros propios pecados morimos delante de la presencia de Dios, andando en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, siguiendo en la corriente de este mundo, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Cuando nosotros vamos detrás de nuestros propios deseos, le damos gusto a lo que nuestros ojos anhelan, le satisfacemos nuestros apetitos carnales y le seguimos la corriente al mundo en sus placeres, siendo controlados por el príncipe de este siglo. Dice la Escritura: estamos muertos. Y este mundo, hermanos, bien pareciera un panteón. Y en la casa nuestra tal vez hubiera cruces en señal de muerte. Porque el pecado ha llegado a nuestra casa, ha tumbado nuestra puerta, y ha tocado a nuestros hijos, y ha tocado a la familia, a nuestros seres queridos, y el diablo los ha esclavizado, y por seguir en la corriente han caído en pecado. Tal vez usted, si no ha obedecido el Evangelio, seguramente es uno de los muertos andando. El apóstol Pablo dijo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y desafortunadamente, entre la experiencia de morir físicamente y la experiencia de morir espiritualmente delante de Dios,
Nos asusta y hacemos más inversión por mantener vivos físicamente que por el hecho de que Dios diga que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No tomamos mayor importancia a eso, no nos desinteresamos de eso, tenemos interés por otras cosas, y Jesucristo dijo, mira, hay algo a lo que tú debes de temer, hay algo en lo que tú te debes de preocupar también. ¿Cómo está tu alma delante de Dios? ¿Cómo está tu condición espiritual delante de Dios? Eres una persona que vive pero está muerta, que dice que vive pero está muerta, dijo el Señor a una iglesia en Apocalipsis. He aquí que tienes nombre de que vives pero estás muerto. ¿Cómo es como Dios te mira en este momento? ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de ti? ¿Cómo Dios te define? ¿Qué es lo que Dios puede apreciar en tu propia vida? ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Y cuál es tu mayor preocupación delante de Dios? Dice la Escritura, hermanos, que la paga del pecado es muerte. El que peca merece la pena capital. El que peca merece la pena de muerte por sus pecados. Dios aplica y está de acuerdo con la pena capital para el que infringe sus leyes, el que quebranta sus mandamientos, el que no respeta su voluntad. No es asunto de discutir si la pena de muerte es lícita, si es legal, si se debe aprobar, si se debe autorizar. Dios ya la aprobó. Dios está de acuerdo. Y es para quienes han quebrantado sus leyes. ¿Usted no se ha arrepentido de sus pecados? ¿No se ha bautizado para el perdón de sus pecados? ¿Ha quebrantado las leyes de Dios? ¿Ha vivido como un delincuente espiritual? ¿Como un homicida espiritual? Pues Dios tiene pena capital, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Pero hay esperanza. Hay esperanza para ambas condiciones, para nuestra muerte física, para nuestra muerte espiritual. Volvamos a Juan capítulo 11 y veamos ahora, hermanos, el versículo 14 y 15. Noten qué importante es, después de que el médico declara la muerte de Lázaro, al mismo tiempo dice en el verso 15, y me alegro por vosotros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el Señor Jesucristo puede decir, Lázaro ha muerto? Primero dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, en el versículo 11. Y los demás dijeron, Señor, si duerme sanará. Y otros, pero Jesús decía de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que hablaban del reposo del sueño, hasta que el Señor Jesucristo dijo, Lázaro ha muerto. Pero al mismo tiempo dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. ¿Cómo puede Jesucristo decir, qué bueno que ustedes no estuvieron cuando Lázaro murió? Qué bueno que Lázaro murió y ustedes no estuvieron presentes. Qué bueno que Lázaro murió y yo no estuve ahí. Me da gusto, me alegra. Ni haber estado yo presente para sanarle, ni que ustedes hubieran estado presentes en los últimos momentos de su vida. ¡Qué bueno! ¿Cómo es eso? ¿Por qué el Señor Jesucristo
mira gozo en el hecho de que sus discípulos no hayan estado. Dice, para que creáis. ¿Qué? Para que creáis ¿qué? Bueno, ahora nosotros sabemos de que Jesucristo regresó después de 4 días que Lázaro ha muerto, vino acá a la casa de ellos y luego fue a la tumba y lo resucitó. Ahora lo sabemos nosotros. Y damos por hecho que esta es una realidad. Pero los apóstoles no lo habían visto. Pero los apóstoles no habían apreciado esa obra, la obra más grande que Jesús pudo haber hecho en el libro en el Evangelio según Juan, por lo menos. Nos sorprende la primera obra que hizo de convertir el agua en vino. Nos sorprende de que dio de comer a 5,000 gentes o más. Bueno, pero resucitar a un muerto que tiene 4 días de muerto, que se está ya descomponiendo porque hiede, ¿cómo lo va a hacer? Y eso es lo que Jesucristo dice: me alegra que ustedes no hayan estado ahí. Porque Él quería que los apóstoles, en particular en este caso Juan, que escribe este libro, pudieran ser testigos y dar testimonio de un hecho, de un acontecimiento, de una experiencia vivida delante de nuestro Señor Jesucristo en la resurrección de Lázaro. Por eso Jesucristo está diciendo: me alegra que ustedes no hayan estado allí. Vienen, a pesar de que por ahí Tomás dice: bueno, vamos a donde están los problemas, pero vayamos pues y muramos también con Cristo. Porque él sabía que era muy probable, era muy posible que regresar allá sería enfrentar a los judíos otra vez y tal vez morir. Pero dice: pero vayamos. Cuando llegan, y todavía después de 4 días de la muerte de Lázaro, todavía hay judíos acompañando a Marta y a María, porque así era la costumbre de aquellos tiempos. Y todavía están llorando con ella. Y todavía están, hermanos, recordando al ser amado, y Jesucristo se hace presente y Marta le dice: si tú hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí, Lázaro, mi hermano, no hubiera muerto. Y eso, hermanos, espiritualizando estas palabras de Marta, son una verdad en quien no ha obedecido el Evangelio. Si Cristo no está en usted, usted está muerto. Si Cristo no habita en usted, si usted no le ha permitido, como Él dijo en el libro de Apocalipsis, abrir las puertas de su corazón y aceptar su palabra y tenerle por fe, en obediencia a la palabra de Dios, usted está muerto. Y es tan frustrante y desesperante como ver cuando están echando las primeras palas de tierra sobre el ataúd del ser amado. Yo lo he vivido, hermanos, en carne propia, en la muerte de mi hermano, único hermano que ha muerto, único hermano que no era cristiano. Si Dios hubiera hecho el negocio conmigo, yo hubiera querido morir en lugar de Él. No por ser mejor que Él, pero lo hubiera deseado. Es desesperante, es una frustración cuando esas cosas se dan. Por eso, si hay entre nosotros quienes no han obedecido el Evangelio, si hay entre nosotros quienes no se han arrepentido de sus pecados, por favor, arrepiéntase ahora, que está en oportunidad. Si usted no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados,
no demore más en hacerlo. Porque cuando vemos cómo se va la vida, sin Dios, sin esperanza, sin una buena relación con Dios, nada que hayamos hecho por ese ser querido en esta vida realmente vale la pena. Nada que hayamos hecho en esta vida realmente vale la pena si nos morimos sin Cristo. Porque al final lo que importa es las declaraciones del centurión cuando Jesucristo moría. En verdad, este era hijo de Dios. Al final, hermanos, de nuestra vida, usted haga lo que quiera en esta vida, viva como le pegue su gana y viva como usted desee, haga las buenas obras, las malas obras, lo que usted desea hacer, sea un profesionista, conquiste el mundo, logre cosas materiales en esta tierra, haga lo que desee. Al final, lo único que vale la pena es oír de Dios. ¿Qué es usted para Él? Lo demás no vale la pena. Y es lo que Marta está diciendo. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Si Cristo está en usted, usted no está muerto. Pero si Cristo no está en usted por su obediencia al Evangelio, en verdad, nada es importante. Nada vale la pena. Pero el Señor Jesucristo dijo que esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Se iba a manifestar, hermanos, la gloria de Dios en su poder. Se iba a manifestar la grandeza de Dios en esa obra de tan solo decir: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale de 4 días de muerto. Y es lo que le estaba diciendo a Marta, su hermana: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De manera que, hermanos, en Cristo hay esta esperanza de que Él estando con nosotros, Él estando en nosotros, tenemos esperanza de la vida eterna. Tenemos la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Tenemos la esperanza. Ay, a propósito, para eso es el bautismo. El bautismo tiene que ver con la esperanza de una resurrección para vida eterna. A veces nosotros cuando leemos y estamos hablando acerca del bautismo en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, nos quedamos hasta en el versículo 4, dice que así como, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y nos quedamos hasta ahí. Pero el verso 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Somos bautizados, obedecemos al Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos bautizamos para que nuestros pecados sean perdonados, pero también para que así como Cristo resucitó, también nosotros resucitemos por la gloria del Padre en el día del juicio final, para una vida eterna. El bautismo tiene que ver con mi esperanza después de la muerte. El bautismo tiene que ver con lo que yo espero después de muerto y la confianza que tengo en las promesas de Cristo Jesús. Hermanos, cuando el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos,
por predicar, por ser cristiano fiel. Y tiene la visión de el Señor Jesucristo, y él dice en la Escritura que cuando lo vio, dice que cayó como muerto ante la presencia de Cristo Jesús. Dice el verso 17 de Apocalipsis 1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo sentí que moría, dijo Juan. Yo sentí que mi vida terminaba. Me sentí morir delante de esa visión que tuve. Pero él puso su diestra sobre mí, su mano derecha sobre mi persona, y me dijo, no temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el que estuve muerto, pero estoy vivo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo es, no temas en la muerte, porque yo tengo las llaves de la muerte. No temas, porque yo tengo las llaves del Hades. No temas, porque habrá resurrección para una vida eterna en gloria. No temas a la muerte. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Hermanos, el doctor, en estos días pasados iba a visitar a una tía al hospital y platicaba con el enfermero que estaba atendiendo a mi tía, y él me decía que la primera vez que un paciente se le murió, dice, me sentí frustrado. Sentí que no hice mi trabajo que tenía que hacer. Sentí que este paciente se muriera era señal de que yo no era un buen enfermero. Puede frustrarse una persona. La muerte puede indicar, hermanos, frustración para un médico. La muerte, hermanos, la tumba misma puede representar, puede ser señal de decepción, de impotencia, de incapacidad. Se murió y yo no pude hacer nada por salvarle. Eso es lo que quedamos en conclusión. Porque no tenemos poder sobre la muerte. Porque no podemos evitar la muerte. Pero Jesucristo dijo, la muerte de Lázaro y la tumba donde depositaron a Lázaro no debe ser señal de frustración, sino cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, nos estaba dando señales del poder de Cristo y de lo que está dispuesto a hacer en nuestras vidas, cuando somos cristianos fieles a su palabra. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, hablando de sus sufrimientos en esta vida, dijo en el verso, los últimos versículos de este Romanos capítulo 8, hermanos, el apóstol Pablo nos presenta en el verso 38 y verso 39. Por lo cual, y miren con qué seguridad el apóstol Pablo habla. Con razón dijo, vivir es Cristo, morir es ganancia. En un mundo que evalúa el éxito entre ganancias y pérdidas, ¿cómo le llamamos a la muerte? ¿Qué decimos cuando alguien murió? Decimos, hemos perdido a un ser querido. Estamos orando por la hermana o la familia tal que ha perdido un ser querido. Porque a la muerte la representamos como una pérdida, la evaluamos, la calificamos como una pérdida. Y decimos, hemos perdido. El apóstol Pablo no dijo que cuando moría la iglesia dijera,
hemos perdido al apóstol. El apóstol Pablo dijo, si vivo es para Cristo y si muero, no digan que es pérdida. Y si muero, no digan que hemos perdido. Y si muero, y si mueren, y si morimos, no podemos mirar esta realidad de nuestra vida como una pérdida. Y si muero, es ganancia. Es ganancia. Por lo cual estoy seguro, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él está hablando, hermanos, de algo que está seguro. Él no es una persona ambigua que dice, bueno, hermanos, tengan confianza, a lo mejor morir es para nuestro bien. Como tantas palabras huecas que luego se dicen por educación y gentileza, por respeto a los deudos, como decimos, se habla de, bueno, a lo mejor Dios quería que se fuera, o a lo mejor Dios quería llevárselo, o... No, el apóstol Pablo dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué confianza! ¡Qué seguridad! De morir sin ninguna aflicción de espíritus, de morir sin ningún problema, en la confianza de saber que vivimos para Cristo y morimos para ganar lo cosechado, lo sembrado en esta vida. Así de que, mis hermanos, en el nombre de Cristo les animo a seguir siendo fieles. No temáis a los que matan el cuerpo, pero al alma nada pueden hacer. A vivir en la confianza de ser cristianos fieles en estos momentos, en estos tiempos tan turbulentos, en estos tiempos que nuestra sociedad se convulsiona con tanta inseguridad, con tanta delincuencia, con tantas situaciones tan complicadas que nos hacen perder la esperanza de una vida mejor. Bueno, Dios permite que estas cosas pasen para que anhelemos cada día más estar en el cielo. Si nada de esto pasara, si de por sí a veces no nos queremos ir, si nada de esto pasara, no anheláramos estar. Quiero invitar a usted que no ha obedecido el Evangelio, deseara que usted en esta tarde considerara su condición delante de Dios y se diera cuenta lo que Romanos 6:23 dice, que si usted no arregla su vida delante de Dios, usted tendrá que pagar por sus pecados. Y noten que solamente hay una opción, noten que la alternativa que tenemos en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, que usted necesita a Cristo o tendrá que pagar por sus propios pecados. La única esperanza de no hallarme en cadena perpetua en los fuegos del infierno, la única esperanza de no pagar cadena perpetua en condenación eterna por mis pecados, la única esperanza de morir sabiendo que habrá de resurrección entre los muertos para estar con Dios para siempre, la única esperanza es Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, pero Cristo
Pero Cristo, la dádiva de Dios, es vida eterna. ¿Qué va a hacer usted en esta tarde? ¿Deseará pagar por sus propios pecados o tomará la oportunidad que Dios le da en Cristo Jesús? Su única esperanza de gloria, dijo el apóstol Pablo a los Colosenses. Si usted entiende que necesita arrepentirse de sus pecados, le animamos a que lo haga hoy. Si usted sabe que necesita bautizarse para que sus pecados le sean perdonados, no espere otro día más, hágalo hoy. Si usted sabe que debe arreglar su vida delante de Dios por su condición de pecado, recuerde lo que dice la palabra en Efesios 3:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hemos destruido nuestra vida, pero el amor de Dios nos la quiere restaurar. Hemos hecho de nuestra vida lo que hemos querido, pero el amor de Dios en Cristo Jesús nos quiere ayudar a componerla. Y hoy su mano se extiende para componer la suya. Usted quiere componer su vida delante de Dios. Cristo es su esperanza. Vamos a entonar el himno de invitación puestos de pie. Himno número 119. Número 119. Escucha, pobre pecador. Cantemos. Escucha, pobre pecador, en Cristo hay perdón. Te invita hoy tu Redentor, en él hay salvación. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel. En la vida eterna hallarás en él. Por redimirme el Salvador, su sangre derramó, y en la cruz compré el dolor, tu redención logró. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel. En la vida eterna hallarás en él. Permítame unas últimas palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, verso 24. Para usted que no obedeció el Evangelio, para ustedes hermanos también. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, vienen ahora y ahora es. Vienen ahora y esa hora ya llegó, dijo el Señor. Vienen ahora y esa hora es ahorita, no mañana, es ahorita, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y está hablando, hermanos, en este momento, de aquellos muertos en delitos y pecados, de aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos jóvenes, aquellos adultos que han vivido su vida a su manera y que por vivirla a su manera han destrozado lo que Dios les ha dado.
Recuerde lo que Jeremías dijo: el hombre no es señor de su camino. No está en el hombre el enderezar sus pasos. Por eso Jesucristo dijo: el que oyere mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. De cierto digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán su voz. Los muertos espiritualmente, porque en el verso 28 y 29 hablará de los muertos físicamente. Cuando los muertos oirán su voz, y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren para obedecerla, los que la oyeren para respetarla, los que la oyeren para practicarla, aunque estén muertos, vivirán. ¿Qué va a hacer usted con esta esperanza que Dios ha puesto en su vida para que no muera eternamente? ¿Qué va a hacer usted con esta esperanza que Dios ha puesto en el mundo para que aun cuando estemos muertos vivamos? ¿Qué va a hacer con Cristo? Nuestra única esperanza de gloria. La hora viene, Jesucristo dijo, y es ahora. Es hoy, en este momento también. Si usted oye su voz, no morirá eternamente. Estamos invitados. Escuche, pobre pecador. En Cristo hay perdón. Y te invita hoy tu Redentor a que obedezca al Evangelio. Si no se ha arrepentido, arrepiéntase de sus pecados. Si no se ha bautizado, estamos esperando. Pase al frente y pida ser bautizado para el perdón de sus pecados. Tercera estrofa. Camino cierto